Hola a todos, ¿cómo están? Estamos estrenando canal de YouTube con una super receta que yo sé que a ustedes siempre les trae un poco de dudas y es el merengue italiano. Sí, estás escuchando bien, porque a veces no tenemos un termómetro y se nos suele complicar a la hora de elaborar el almíbar, porque tiene que tener una temperatura exacta. Pero bueno, no te desesperes, que tengo un montón de secretos para que no falle más. A veces nos suele pasar que no nos queda tan blanco o no nos queda tan consistente o nos queda grumoso o inclusive lo hiciste y en el día parece estar perfecto, pero al otro día cuando lo dejaste en la heladera suele como transpirar un almíbar. No te preocupes, ya no te va a pasar más. Quédate ahí y mira todos los secretos que tengo para vos para que el merengue de ahora en más te salga como lo ves en la tele siempre. Bueno, y antes de comenzar necesitamos tener algunas cosas claras. La primera es que necesitamos una balanza. Sí, es así. Y esto es porque la mayoría de las veces los huevos no son del mismo tamaño, entonces la proporción de claras y de azúcar tiene que ser el doble de azúcar que la cantidad de claras que tenemos. Y para eso es fundamental tener una balanza, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2, el punto del almíbar. Ya te dije que si no tenés un termómetro no te hagas problema porque vamos a ver un montón de diferentes formas para darte cuenta cuando el almíbar está listo, ¿sí? Y el punto número 3 es que la clara de huevo es completamente enemiga de la grasa, con lo cual el bowl, el batidor y sobre todo cuando separamos la clara de la yema no tienen que tener grasa, es decir, no se nos puede caer nada de la yema dentro de la clara que vamos a utilizar para hacer el merengue. Y como te dije, tanto el bowl como el batidor deben estar limpios y de eso nos tenemos que cerciorar siempre para que salga perfecto, ¿sí? Así que vamos a comenzar ya mismo a hacer este merengue. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cascar los huevitos y separar la clara de la yema. La clara es lo transparente y la yema es la amarilla. En este caso, las yemas no las vamos a utilizar, pero sí las claras. Así que despacito, con paciencia y mucho cuidado, las vamos a ir separando ahí para poder utilizarlas en este merengue. Con mucho cuidado de que no se nos caiga nada de la yema acá, ¿sí? Si se nos cae no podemos hacer merengue porque no van a subir las claras. Así que con mucha paciencia en este momento, que nadie nos moleste para que no nos salga mal el merengue. Para el almíbar lo que hice es separar un poquito del azúcar y el resto lo coloqué en una olla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo un poquito de agua y voy a incorporar agua a la olla hasta cubrir el azúcar. No más que esto, simplemente el azúcar se tiene que mojar. Y ahora voy a esperar hasta que el almíbar rompa hervor. Mientras tanto, las claras no se tienen que estar batiendo. Es importante que ambas preparaciones estén al unísono. Cuando el almíbar esté en su punto, es momento de batir las claras porque se baten súper rápido. Yo te prometí que no me iba a guardar ningún secreto para que este merengue te salga perfecto. Pero si vos no tenés un termómetro en tu casa, no te preocupes. Ahora te voy a enseñar dos maneras de hacer un burbujero casero para corroborar el punto de tu almíbar. Pero si vos sí tenés un termómetro, recordá que tenés que llevarlo a 118 grados y que si lo llevas a 121 podés frizar tu merengue para usarlo en otra ocasión, cuando tengas que hacer una torta. Mientras tanto te muestro dos maneras. La primera es usar el mango de una espumadera o de una cuchara de madera que tenga un pequeño agujerito arriba. De esta manera vamos a introducir esta parte en nuestro almíbar y soplar de esta manera para lograr una burbuja. Cuando esa burbuja se forme, nuestro almíbar va a estar en el punto exacto para hacer nuestro merengue. Otra forma es tomar un trocito de papel aluminio y lo que vas a hacer es doblarlo de esta manera y hacer como un pequeño rollito, así. Y en una de las puntitas les vas a hacer como un rulito y lo vas a enroscar de esta forma.
Así te vas a armar tu propio burbujero. Esto lo vas a sumergir en el almíbar y de igual manera que la espumadera vas a soplar para lograr la burbuja del punto de tu merengue. ¿Vamos a probarlo? Bueno, acá podemos observar cómo el almíbar ya rompió hervor. En algunas recetas hemos escuchado varias veces que en este momento hay que comenzar a batir las claras a nieve. Pero ese es el mayor error, porque las claras, cuando nos excedemos de batido, se suelen cortar. Entonces, es mejor que esperemos a estar más cerca de los 118 grados para comenzar a batir las claras. Total, se baten súper rápido y cuanto mucho lo que podemos hacer es aumentar la velocidad de la batidora. Vamos a corroborar ahora cómo es que está el almíbar, si ya está en su punto. Para eso tengo lo que les mostré, este burbujero, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es sumergirlo y ver si ya podemos formar burbujas. No, todavía no. Ahora que el almíbar está un poquito más denso, pero todavía no está en su punto, porque no podemos formar burbujas, vamos a comenzar a batir las claras a velocidad media. Y acá llega el momento en el que te preguntarás, ¿para qué guardé este poquito de azúcar? Bueno, ahora que vamos a empezar a batir las claras, lo que vamos a hacer es ir incorporando en forma de lluvia este azúcar que nos reservamos acá. Esto es para darle mayor estructura a esta clara y que comience a ser una clara merengada, pero no una clara batida a nieve. Esto nos va a ayudar a darle mucha estructura a nuestro merengue. Acá es muy común ver cómo va cambiando la estructura del merengue. Primero comienza a ser la clara algo transparente, pero después se empieza a observar una espuma como si fuese de detergente. Pero si le damos más batido, comienza a volverse blancuzca. Ahora sí, vamos a incorporar en forma de lluvia el azúcar. Primero un poquito. Otro poquito más. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Incorporamos otro poquito de azúcar. Le damos un poquito más de velocidad. ¿Ven cómo va cambiando la estructura? Incorporamos el último. Y mientras tanto nos vamos a espiar nuestro almíbar. Así que vamos a bajar la velocidad de nuestra batidora para que no se nos pase de batido. Bueno, acá podemos ver que ya nuestro almíbar cambió de estado. Ya está mucho más burbujeante y mucho más espeso. Vamos a ver si podemos hacer una burbuja con nuestro burbujero. A ver. Casi, casi, pero todavía no. Sí, ahí va queriendo. Le falta un poquitito nada más. Recuerden que también podemos corroborarlo con esta parte de una cuchara. Simplemente la vamos a sumergir en almíbar y a soplar. Listo, nuestro almíbar está listo. Miren, lo vemos otra vez. Ya se forman las burbujas. Así que nuestro almíbar ya está a 118 grados. Vamos a verterlo sobre las claras. Ahora sí, listo nuestro almíbar. Le damos con toda la batidora. Lo que nos resta ahora es simplemente esperar a que nuestro merengue se enfríe.
Para eso, de vez en cuando vamos a tocar el borde de nuestro bowl para ver si ya está a temperatura ambiente. Y en ese momento vamos a dejar de batir. Pero ya lo vemos súper bien, blanco y con la consistencia perfecta. Ya pareciera estar listo nuestro merengue, pero primero lo vamos a corroborar. Ahí vamos a tomar un poquito de la preparación. Sí, perfecto. Miren qué lindo, súper blanco. Excelente. Pero nos falta hacer una prueba más. Tenemos que dar vuelta al bowl y que no se nos caiga. A ver. Excelente. Listo el merengue para usar en nuestras tortas. Ahora sí, ya está listo nuestro merengue. ¿Alguna vez pensaste que hacer merengue era tan fácil? ¿Viste? Solo necesitas un burbujero casero o el manguito de una cuchara que tenga un pequeño agujerito para poder corroborar con el punto de la burbujita tu almíbar. No te desesperes ahora si ya no tenés un termómetro, te van a salir los merengues para tus tortas espectaculares. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que cuando suba videos no te pierdas ninguno. Gracias por estar ahí, un beso enorme.